Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a resonar mucho con todos ustedes, especialmente si son fans de Kerem Bürsin. Hemos estado siguiendo de cerca la trayectoria de este talentoso actor turco y cada vez nos sorprende con su autenticidad y las profundas reflexiones que comparte. Hoy vamos a desentrañar algo realmente especial, la respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos, esa que da título a nuestro vídeo de hoy: Kerem Bürsin revela quién tiene su lealtad, palabras que tocan el alma. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar no solo una revelación impactante, sino también las razones profundas detrás de sus palabras. Vamos a analizar qué significa la lealtad para él, a quién la dedica y, lo más importante, qué podemos aprender nosotros de sus pensamientos. Porque, seamos honestos, en un mundo que a menudo parece girar en torno a lo efímero y lo superficial, detenernos a comprender los valores que realmente mueven a las personas, y más aún a figuras públicas que admiramos, es fundamental. Kerem Bürsin, con su carisma y su capacidad para conectar, nos ofrece una ventana a esos pilares que sustentan una vida auténtica y con propósito. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante conversación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este, contenido que esperamos que les inspire, les entretenga y les haga pensar. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, es una inyección de energía para nosotros, y nos anima a seguir buscando esas historias, esas declaraciones que realmente importan. Así que adelante. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Es innegable que este actor ha conquistado corazones no solo por su talento frente a la cámara, sino también por su personalidad carismática y, sobre todo, por la honestidad con la que se comunica. Últimamente ha habido mucha expectación en torno a sus declaraciones, y una en particular ha captado la atención de todos. Se trata de una revelación sobre la lealtad, un valor que, seamos sinceros, es fundamental en todas nuestras vidas, pero que a veces damos por sentado o no sabemos cómo expresar. La lealtad, en su forma más pura, es el pegamento que une relaciones, que da fuerza a las convicciones y que construye una base sólida sobre la cual edificar. El titular de hoy, Kerem Bürsin revela quién tiene su lealtad, palabras que tocan el alma, no es solo una frase llamativa. Es una puerta a entender una faceta más íntima del actor, a comprender sus principios y a ver qué es lo que verdaderamente valora en las relaciones humanas. Porque, seamos honestos, en un mundo tan cambiante y a menudo superficial, saber a quién se le otorga lealtad, y por qué, es algo que nos dice mucho sobre una persona. Nos revela su brújula moral, sus prioridades y la profundidad de su carácter. Y esta revelación no llega de la nada. Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera, ha mostrado una madurez y una coherencia admirables. No es alguien que hable por hablar. Cada vez que comparte sus pensamientos, hay una profundidad que invita a la reflexión. No se trata de frases vacías o de declaraciones pasajeras. Sus palabras suelen tener un peso, una resonancia que va más allá del momento presente. Por eso, cuando se trata de un tema tan delicado y fundamental como la lealtad, sus palabras adquieren un peso especial. Nos invitan a mirar más allá de la figura pública y a conectar con el ser humano que hay detrás. Entonces, ¿quién es el destinatario de esa lealtad inquebrantable de Kerem Bürsin? La respuesta que ha compartido es, en sí misma, un espejo de valores universales que resuenan profundamente en la mayoría de nosotros. Él ha revelado que su lealtad más profunda la tiene hacia su familia. Y esto, aunque pueda parecer obvio para algunos, es algo que él ha expresado con una emotividad y una claridad que realmente impactan. No se trata solo de decir, quiero a mi familia, sino de entender qué significa esa lealtad en su día a día, en sus decisiones, en su forma de ver la vida y en las prioridades que establece. Es la diferencia entre una afirmación superficial y una convicción arraigada. Sus palabras sobre la familia no son genéricas, no son frases hechas que se escuchan por ahí. Él habla de un vínculo inquebrantable, de un amor que trasciende las distancias, los malentendidos y las circunstancias cambiantes de la vida. Explica que la familia es ese pilar fundamental, ese refugio seguro al que siempre se puede recurrir, sin importar lo lejos que se esté o lo complicado que sea el camino. En sus entrevistas, Kerem ha compartido anécdotas que ponen de manifiesto la importancia de sus padres, de sus hermanos, de esa red de apoyo incondicional que lo ha formado como persona y como profesional. Cada detalle,
A recuerdo parece fortalecer esa conexión y justificar la devoción que expresa. Lo que hace que sus palabras toquen el alma es la sinceridad con la que las pronuncia. No hay artificio, no hay pose. Se nota que lo que dice nace de una convicción profunda, de una gratitud inmensa hacia las personas que le han visto crecer, que le han apoyado en sus sueños, que han creído en él incluso cuando él mismo dudaba, y que han estado ahí en los momentos difíciles, esos momentos que forjan el carácter y ponen a prueba los lazos. Para él, la lealtad a la familia no es una obligación impuesta, sino un privilegio, un acto de amor recíproco que se nutre día a día. Es un reconocimiento a la base que lo sostiene y lo impulsa. Piensen en esto por un momento. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras, a menudo marcadas por la conveniencia o la exposición mediática, Kerem Bürsin elige anclar su lealtad en lo más sólido, en los lazos de sangre y de afecto incondicional. Esto nos enseña mucho sobre prioridades. Nos recuerda que por encima de la fama, del éxito, de las presiones externas, de las tendencias fugaces, hay un núcleo de valores fundamentales que debemos proteger y nutrir. La familia, en su visión, es ese ancla primordial que permite navegar las tormentas y disfrutar de las calmas con una perspectiva más profunda. Además de la familia, Kerem también ha mencionado la importancia de la lealtad hacia uno mismo y hacia sus principios. Este es otro aspecto fascinante de su forma de pensar y de actuar. La lealtad a uno mismo implica ser fiel a tus convicciones, a tus valores, a lo que crees que es correcto, incluso cuando es difícil, cuando es impopular o cuando va en contra de la corriente. Implica escuchar esa voz interior, esa brújula moral que nos guía. En este sentido, Kerem Bürsin se muestra como un artista que no teme ser auténtico, que no se deja llevar por las modas pasajeras o por la opinión pública si va en contra de lo que él considera ético o verdadero. Tiene claro quién es y qué representa, y se mantiene firme en esas convicciones. Esta dualidad, la lealtad incondicional a la familia y la lealtad a uno mismo y a sus principios, crea una imagen muy completa y admirable del actor. Nos muestra a un hombre que valora sus raíces, que reconoce y honra el origen de su fuerza, pero que también tiene la fortaleza y la integridad para ser independiente y fiel a su propia brújula moral. Y es precisamente esa coherencia entre lo que dice y lo que hace, esa alineación entre sus valores declarados y su comportamiento observable, lo que genera tanta admiración y respeto. No es solo un actor talentoso, es una persona con principios sólidos. Cuando hablamos de palabras que tocan el alma, nos referimos a esa capacidad de conectar con los demás a un nivel emocional profundo, de evocar sentimientos, de generar empatía y de inspirar reflexión. Y Kerem Bürsin lo logra cuando habla de estos temas tan humanos y universales. No está dando un discurso político o un sermón. Está compartiendo una parte de su ser, una verdad que lo ha moldeado y que lo sigue guiando. Y al hacerlo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios valores y sobre la importancia de la lealtad en nuestras vidas. ¿A quién le somos leales nosotros? ¿Cómo demostramos esa lealtad en nuestro día a día? ¿Estamos siendo fieles a nosotros mismos en nuestras decisiones, en nuestras interacciones, en nuestras aspiraciones? Estas son preguntas importantes que su revelación nos impulsa a hacernos. A veces en la vorágine de la vida cotidiana, en el ajetreo de nuestras responsabilidades, perdemos de vista lo esencial, lo que verdaderamente importa. Y declaraciones como estas de Kerem Bürsin nos sirven como un recordatorio muy necesario, un faro que nos guía de vuelta a lo que es fundamental. La lealtad, en su esencia más pura, es un acto de confianza, de compromiso y de apoyo mutuo. Es la certeza de que alguien estará ahí para ti, en las buenas y en las malas, sin juicios y sin condiciones. Cuando Kerem Bürsin habla de su lealtad a la familia, está hablando de un compromiso de por vida, de un apoyo incondicional, de la seguridad de saber que siempre habrá un lugar seguro al que regresar. Y esto, señoras y señores, es un tesoro invaluable, algo que no se puede comprar con dinero ni se puede obtener con fama. Es interesante también como él mismo ha dicho que la lealtad es algo que se gana y se mantiene. No es algo automático, no es un derecho adquirido por defecto. Requiere esfuerzo constante, dedicación, comprensión y, sobre todo, reciprocidad. Y esto se aplica no solo a la familia, sino a todas las relaciones importantes en nuestra vida, amigos verdaderos, pareja, incluso colegas con los que construimos un vínculo profesional basado en la confianza y el respeto. La lealtad es un jardín que hay que cultivar con esmero. Sus reflexiones nos invitan a ser más conscientes de las personas que nos rodean, de
en la calidad de nuestras conexiones y de la importancia de cuidar esas relaciones que nos nutren y nos fortalecen. En un mundo donde las interacciones a menudo son superficiales, fugaces y mediadas por la tecnología, donde un clic puede significar una conexión pero también una desconexión instantánea, la lealtad profunda se convierte en un ancla, en algo que nos da estabilidad, seguridad y sentido en medio de la incertidumbre. Y es que Kerem Bürsin no solo habla de la lealtad, la practica. Lo vemos en su forma de interactuar con sus seres queridos, en la manera en que defiende sus principios, en su compromiso con su trabajo y con sus proyectos, siempre buscando aportar valor y autenticidad. Esa coherencia es lo que hace que sus palabras resuenen con tanta fuerza y generen ese impacto emocional que hemos descrito. No son solo palabras, son la manifestación de un carácter íntegro. Para aquellos de ustedes que siguen de cerca la carrera de Kerem Bürsin, saben que, como todos los seres humanos, ha tenido sus altibajos, sus desafíos y sus momentos difíciles. Pero siempre ha vuelto con más fuerza, con una resiliencia admirable. Y una parte de esa fortaleza, sin duda, proviene de su red de apoyo, de esa lealtad incondicional que menciona, de saber que tiene personas que lo respaldan pase lo que pase. Ahora, cuando hablamos de palabras que tocan el alma, también podemos interpretar esto como la capacidad de inspirar, de mover a la acción, de sembrar ideas positivas en la mente y en el corazón de los demás. Y las palabras de Kerem sobre la lealtad tienen esa cualidad inspiradora. Nos animan a ser mejores personas, a valorar lo que realmente importa, a cuidar nuestras relaciones, a ser fieles a nosotros mismos y a construir una vida basada en principios sólidos. Nos recuerdan que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la profundidad de nuestros vínculos. En resumen, Kerem Bürsin no solo ha revelado a quien tiene su lealtad, sino que nos ha dado una lección invaluable sobre el significado profundo y la importancia fundamental de este valor en la construcción de una vida plena y auténtica. Su compromiso inquebrantable con su familia, ese círculo íntimo que lo define y lo nutre, y su lealtad a sus propios principios, esas convicciones que guían su camino, son pilares que lo definen como persona y como profesional, y que nos inspiran a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las bases sobre las que las construimos. Ha sido un placer acompañarlos en este análisis, desgranando las capas de significado detrás de las palabras de Kerem Bürsin. Espero de corazón que estas reflexiones les hayan resultado tan enriquecedoras como a mí. Hemos explorado la esencia de la lealtad a través de las palabras de un artista que sabe comunicar con el corazón, que comparte sus verdades de una manera que conecta y resuena. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero espero que la conversación continúe en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿A quién o a qué le brindan su lealtad inquebrantable? ¿Qué significa la lealtad para ustedes en sus propias vidas? ¿Se sienten identificados con las palabras de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y responderles. Su perspectiva es súper valiosa para nuestra comunidad y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese y les aporte. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, o simplemente si disfrutan de nuestro contenido y quieren apoyar nuestro trabajo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo futuro. La campana de notificaciones también es una excelente opción para estar al tanto de todo lo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Kerem Bürsin, o que creen en la importancia de la lealtad y los valores humanos profundos. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su increíble apoyo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y vivan vidas llenas de lealtad y autenticidad.